Ahora vamos a hablar del cable coaxial. Los cables coaxiales se pueden emplear en todas aquellas aplicaciones en las que se deben de transmitir señales eléctricas a alta velocidad y sin interferencia de otras señales espurias. Un cable coaxial se conforma por 4 capas. La primera es una cubierta protectora de plástico, la segunda una malla de cobre, la tercera un aislante y la última un núcleo de cobre. Tipos de conectores. Está lo que es el conector N, que trabaja hasta una frecuencia de 11 GHz, tiene un tamaño medio y con buenas prestaciones de radiofrecuencia. El BNC, que en el campo de electrónica en general sigue siendo de amplia utilización por sus prestaciones y bajo coste para frecuencias de hasta 1 GHz. El SMA, que es útil hasta una frecuencia de 33 GHz y si bien suele dejarse de utilizarse a partir de los 18 GHz. Y el TNC, que tiene una impedancia de 50 ohms y el margen de frecuencias preferible a la que opera es entre 0 a 11 GHz. Ahora, descripción característica. Está lo que es la impedancia característica, que se mide en ohms, que es la relación de tensión aplicada sobre la corriente absorbida por un cable. La impedancia transferencia, que es ohms sobre metros, define la eficiencia del blindaje del conductor externo. La capacidad, que es faradio sobre metros, es el valor de la capacidad eléctrica. La velocidad de propagación la medimos en porcentaje, que es la relación entre la velocidad de propagación de la señal del cable y la velocidad de propagación de la luz en el vacío. La atenuación es la pérdida de potencia a una determinada frecuencia. La potencia transmisible en watts es la potencia que se puede transmitir a una determinada frecuencia. La tensión de trabajo es la máxima tensión entre el conductor externo y el interno. Y el CRL, el Structural Return Loss, que son las pérdidas por retorno. Ahora vamos a hablar de los tipos de cable. Está lo que es el TIC, el grueso, que este cable se conoce normalmente como cable amarillo. Fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes y su capacidad en términos de velocidad y distancia es muy grande, pero el coste del cableado es muy alto y no permite su utilización en canalizadores con demasiados cables por su grosor. Y el TIN, que este cable empezó a utilizarse para reducir el coste del cable en sus redes. Su limitación está a la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Sin embargo, el cable es mucho más barato y fino que el grueso, por lo tanto solventa algunas de las desventajas del cable grueso en lo que se necesita lo que es mucho cableado. Ahora vamos a hablar de sus aplicaciones. Existen varias aplicaciones. Una de ellas son las redes telefónicas interurbanas y los cables submarinos, los equipos de radioaficionados. Igual están lo que son las redes urbanas por televisión por cable, las redes de transmisión de datos y las líneas de distribución de señal de video. Ahora vamos a hablar sobre las antenas planas. Para empezar veremos qué es una antena plana. Las antenas planas son un tipo específico de antenas formadas por la unión de una serie de elementos individuales. Una configuración típica de este tipo de antenas es la mostrada en la siguiente ilustración. Como puede ver, tiene una serie de elementos activos que definirán el comportamiento de la antena, que son los que están remarcados en negro, y un conjunto de elementos pasivos que pasarán a funcionar en caso de detectarse algún mal funcionamiento en los elementos activos, que son las casillas que están en blanco. El comportamiento de la antena se establece en base a la configuración individual de cada uno de los elementos activos. Esta configuración individual se realizará asignando la intensidad concreta a cada elemento. Este tipo de antena suele usarse principalmente en satélites de telecomunicaciones, desde los que se cubre toda la superficie terrestre bajo la influencia del satélite. Existen varios tipos de antenas planas, como puede ver en la siguiente tabla, que se muestran las más conocidas. Estos no son todos los tipos de antenas planas que hay. Como puede ver, está la de parche, cuya polarización puede ser lineal o circular. Su ancho de banda es estrecho. La antena slot,
cuya polarización es lineal y su ancho de banda es medio. La ring, cuya polarización es lineal o circular, su ancho de banda es estrecho. La espiral, cuya polarización puede ser lineal o circular, su ancho de banda es amplio. La bow tie, cuya polarización es lineal y su ancho de banda es amplio. La TSA o Vivaldi, cuya polarización es lineal y su ancho de banda es amplio. La Yagi slot, cuya polarización es lineal y su ancho de banda es medio. La Quasi Yagi, cuya polarización es lineal, su ancho de banda es amplio. La LPDA, cuya polarización es lineal, su ancho de banda es amplio. Y la Leaky Wave, cuya polarización es lineal y su ancho de banda es medio. Ahora vamos a hablar de las características de las antenas planas o microstrip. Las antenas planas poseen una tira conductora que se encuentra situada en la parte superior de un substrato dieléctrico, y en la parte inferior del sustrato eléctrico se detiene un plano de referencia a tierra, como puede ver en la siguiente imagen. El valor del grosor de la tira conductora debe ser delgado de tal forma que el grosor sea mucho menor a la longitud de la onda de la señal en el espacio libre. El largo de la tira puede variar dependiendo de la forma utilizada. Por ejemplo, para un tipo rectangular, el largo de la tira debe ser mayor a la longitud de onda de la señal en el espacio sobre 3 y menor a esta longitud sobre 2. El ancho del substrato debe ser grueso y por lo general se le considera al ancho mucho menor que la longitud de onda de la señal en el espacio. La ganancia es una medida útil que describe el rendimiento de una antena. Aunque la ganancia de la antena está estrechamente relacionada con la directividad, es una medida que toma en cuenta la eficiencia de la antena así como sus capacidades de dirección. La ganancia de una antena está definida como la relación de la intensidad de la radiación máxima de la antena a la intensidad de la radiación máxima de la antena de referencia con la misma potencia de entrada. La ganancia directiva está definida como 4pi veces la intensidad de radiación en esa dirección entre las potencias neta suministrada a la antena. La fórmula de la ganancia, como pueden ver, es igual a 4pi por intensidad de radiación sobre potencia neta suministrada, lo cual es igual a 4pi por intensidad de radiación entre paréntesis plano de azimut, plano de elevación sobre potencial de entrada. Impedancia. La impedancia es la relación entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada. La parte real se denomina resistencia de antena y la parte imaginaria reactancia de antena. En electrónica, la impedancia es la resistencia total de un circuito. Es la relación entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada. La parte real se denomina resistencia de antena y la parte imaginaria reactancia de antena. Ahora, ancho de banda. El ancho de banda es el rango de frecuencias sobre el cual la antena opera satisfactoriamente. Diagrama de radiación. Es la representación de la distribución de potencia de la radiación recibida o irradiada por la antena en diferentes regiones del espacio. La representación mediante coordenadas polares es mucho más común que con coordenadas rectangulares, porque da una mejor representación visual de las características de la antena en cada dirección. La gráfica de la izquierda es la rectangular y la de la derecha es la polar. Para hablar sobre las antenas planas es necesario hablar sobre la polarización. Pero para empezar, ¿qué es la polarización de una antena? Es la polarización de una onda radiada por dicha antena en una dirección dada. Existen tres tipos básicos de polarización: la lineal, la circular y la elíptica. En sí, la figura que el campo eléctrico traza es una elipse, es decir,
que las polarizaciones lineales y circulares son casos especiales de la polarización elíptica. Dependiendo de la forma que vaya a tener el campo eléctrico, es la forma en que va a estar polarizada. Es decir, si está completamente lineal, va a ser una polarización lineal. Si está circular completamente, va a ser una polarización circular, y de otra forma va a ser elíptica. Como nosotros nos tocó antena plana, es necesario saber su polarización específica de la antena plana. En este caso es la polarización lineal, pero en la polarización lineal existen dos tipos, que son la vertical u horizontal. Todo dependerá de cómo esté orientado el campo eléctrico o magnético. Aquí en los dibujos se puede ver las formas. Eficiencia. La eficiencia de radiación se define como la relación entre la potencia radiada por la antena y la potencia que se entrega a la misma antena. También se podría definir como la relación entre ganancia y directividad. La eficiencia se toma como con una E. Ventajas que tiene la antena plana. Bueno, las principales ventajas es que tiene un peso muy bajo, son de pequeñas dimensiones y bajo perfil de configuración plana. Tiene una gran facilidad de producción en masa, utilizando la tecnología de circuito impreso, y conduce a un bajo costo de fabricación. Permite frecuencias de operación doble y triple e integrabilidad con otros circuitos integrados de microondas. Ahora vamos a hablar acerca de las desventajas. Una de las desventajas es el estrecho ancho de banda. Otra desventaja que podemos encontrar es la baja eficiencia de la radiación. Otra desventaja que también podemos tener es que hay menor ganancia. Vamos a encontrar la baja capacidad de potencia debido a la dimensión de la línea de alimentación, grandes pérdidas óhmicas en la estructura de alimentación de los arreglos, entre muchas otras más. Bien, una de las aplicaciones es el radio digital por satélite, que se trata de un servicio de radio con procesamiento digital. Este servicio se podrá disponer con más de 100 canales, con la posibilidad de escuchar la misma emisora sin tener que mover el dial del receptor de la radio. Otra aplicación sería la generación de modelos digitales de terreno. Se reconstruyen las altitudes de terreno a partir del desenrollado de fases del interferograma. Esto tiene importantes aplicaciones que incluyen la planificación de redes de telecomunicaciones móviles y la exploración geológica y planificación urbana, útil para la construcción de modelos topográficos en áreas donde no se dispone de datos.